Hablábamos de la complicidad civil durante la dictadura y hubo empresas que colaboraron, que participaron y también bancos, como por ejemplo ADEBA, saben ustedes que es la Asociación de Bancos Argentinas, quien delineó, orientó a los militares en ese momento sobre qué política económica llevar adelante en ese momento. Estamos con el diputado Carlos Heller y también con nuestro compañero el periodista Raúl de la Torre. Buenas noches, bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿De qué manera fue y cuál era el contenido de esa orientación económica durante la dictadura, Heller? Sí, primero, el documento no es solo económico. El documento que hace ADEBA es un documento que yo diría define un modelo de país, porque incluso comienza con un capítulo internacional, la inserción argentina, el tema Malvinas, formar una alianza del Cono Sur que excluya a Brasil, un repudio a la política de Naciones Unidas, es decir, bastante completito, bastante completito. Y dentro de esa cantidad de cosas, desde luego, aparecen los temas económicos. Quiero hacer una pequeña aclaración para ser precisos. Aquella ADEBA no es esta ADEBA, porque hay un corte jurídico en el medio. Aquella ADEBA desapareció creo que en el año 2000, parte de esos bancos, algunos fueron a integrarse con los bancos extranjeros, otros se integraron con los bancos públicos y provinciales y demás, y la ADEBA actual que conocemos es una ADEBA que se fundó creo que en el año 2004 o algo por el estilo. Es interesante, después vamos a repasar con Heller cómo era aquella ADEBA, quiénes eran los que integraban aquella ADEBA, en esto que en realidad fue una propuesta de proyecto nacional. Por eso, Cecilia, en este documento que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver es que ese poder económico, esos grupos económicos dominantes, no solo fueron socios, sino que en gran medida fueron estrategas. Y si profundizamos, y estos documentos y estos archivos nos permiten conocer, ver cómo también fueron, en definitiva, los instigadores y los que propusieron el modelo de país que la dictadura militar iba a llevar a cabo. Esto es un aspecto que hasta ahora no era tan conocido o no era tan investigado, salvo por los que estuvimos o estuvieron más cerca de Pero en general, el tema. quiero decir que el programa económico va a caballo del modelo de país, digamos que Obvio, indudablemente. Claro. Bueno, vamos a compartir el informe que acaba de anunciar Raúl. La propuesta de ADEBA, Asociación de Bancos Argentinos, está contenida en un documento voluminoso que el sector presentó a los represores en 1978 para hacer un aporte, según sus propias palabras, a las líneas ideológicas y políticas del gobierno de facto. En el 77 había 85 bancos privados. En el 80 tenés casi 180 bancos privados, ¿sí? De los cuales el 90% son bancos privados de capital nacional. Ahí está la presencia de la banca privada, beneficiándose constantemente con un negocio perverso, que era el otorgamiento de créditos, las tasas altas que podían definirla a los bancos, la universalidad de las operatorias, es decir, decidir, por ejemplo, qué depósito toman, a qué plazo, en qué formato, cómo lo pagan. Eso es increíble, porque eso es el beneficio absoluto del sistema financiero privado de la Argentina. El aporte evidencia la filosofía política de los banqueros. El documento de 345 páginas lleva como título Presentación atinente a los antecedentes, fundamentos y alcances para un esquema de proyecto nacional. El capítulo denominado Propuestas políticas fundamentales para la etapa fundacional signada por un nuevo proyecto nacional explica: el voto debe ser considerado como un derecho y no como una obligación, y por lo tanto debiera, en lo futuro, cesar en su carácter de obligatorio. Y agrega, en un claro avance contra el derecho fundamental del voto universal secreto y obligatorio de la ley Sáenz-Peña, fijándose las siguientes excepciones que no integrarían dicho concepto de universalidad: los analfabetos, los que no hayan cumplido el ciclo primario de instrucción. En un momento ese documento dice la idolatría del sufragio universal es una perversión de este sistema. Si uno lee ese documento, se remite inmediatamente a la Legión de Mayo,
que es el grupo de civiles y militares que apoyó el golpe de Uriburu, y dice exactamente lo mismo. El gran problema de la Argentina fue cuando se dejó votar a todos en 1912. La Argentina fue grande de 1810 en adelante. Esa grandeza se corta con la ley de sufragio universal. Son las mismas palabras. Es decir, que es muy importante ese documento, porque hay que pensar que doctrinariamente están justificando negocios privados. Para el Poder Ejecutivo, reducido a una expresión más modesta que la detenta en el sistema democrático, fija como atribuciones: tendrá el monopolio de las iniciativas en materia legislativa y podrá vetar todo lo aprobado por el Congreso, no obstante la insistencia del mismo. Y no podrá designar por sí propio a los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas y oficiales superiores que hasta el momento requieran la aprobación del Senado. Remover a los titulares del Banco Central y de las empresas del Estado mientras duren su honorabilidad y dedicación a sus funciones. En cuanto a las funciones del Congreso, que recordemos fue disuelto por la dictadura, determina: no podrá proponer iniciativas en materia de legislación e imponer sus reformas al Poder Ejecutivo. En cuanto a la función de las Fuerzas Armadas, incorpora la modalidad de intervención en casos de presunto conflicto interno. Velar porque el gobierno cumpla con sus obligaciones fundamentales en materia de seguridad interna y externa. Y propone, abriendo la posibilidad de la interrupción de cualquier gobierno democrático a futuro, debe introducirse una cláusula constitucional de seguridad que, a modo de una luz roja, entraría en funcionamiento cuando el gobierno, de manera abierta y sistemática, viole los derechos y libertades fundamentales, es pasivo o fomenta el caos social y descuida, de modo gravísimo, sus responsabilidades en materia de seguridad. A manera de conclusión sobre este aspecto, arriesga una declaración inequívoca: el único cuerpo de la sociedad homogéneo con vocación de servicio público por su formación profesional y con espíritu de sacrificio para realizar una tarea de largo plazo son las Fuerzas Armadas. Actualmente. Una desigualdad en lo social y económico, un gobierno represivo y una duración indefinida, es decir, el tipo clásico de las dictaduras fuertes y reaccionarias. En cuanto a la política exterior, los objetivos trazados para las Fuerzas Armadas que habían derrocado al gobierno democrático llegan incluso a proponer hipótesis de conflicto que años después tomarían los dictadores como un designio supremo y con el fin de perpetuarse en el poder. Lograr, en el plazo más breve posible, aceptando como hipótesis incluso medidas de acción directa, la devolución de las Islas Malvinas al patrimonio territorial de la nación. Y además, lograr un acuerdo internacional que establezca reglas de juego objetivas que permitan el acceso del país sin trabas a la tecnología nuclear. En el capítulo sobre los objetivos nacionales de la política social, se lee: prohibir expresamente la realización de actividades políticas por parte de los sindicatos. En cuanto a la política educativa, establece: debe superarse el estrecho y falso intelectualismo que domina la enseñanza, lo que significa subordinar la instrucción a una genuina educación que cubra el físico, el carácter y el espíritu de la persona. Desaparece la gratuidad de la enseñanza a nivel superior. Elevar sustancialmente el coeficiente de productividad del gasto universitario mediante la eliminación de la gratuidad de la enseñanza universitaria. El núcleo del trabajo está explícito en el capítulo de los objetivos nacionales de la política económica. Allí se leen objetivos como estos: la implantación de una auténtica economía de mercado, la transformación de un Estado intervencionista en un Estado estratega. Un particular párrafo evidencia el sustrato ideológico del sector de los banqueros. El principio básico a seguir es el que todo aquello que no esté expresamente prohibido está permitido. A través de su presidente de entonces, Narciso Ocampo, Adeba entregó el documento a la Junta Militar con una carta que expresa claramente la intención de colaborar con el régimen dictatorial. El documento ha tenido como principio rector el de ser una contribución de la banca nacional a la búsqueda de las grandes soluciones que el país requiere en esta hora crucial. Si se enfoca todo dentro de una perspectiva global en donde
la parte económica formó una parte sustancial de la dictadura, esto cambiaría la situación jurídica de quienes participaron en la parte económica civil. El caso de Nuremberg, en donde se juzgaron a 24 procesados, de los cuales 18 eran civiles y 6 militares, y se condenó a prisión perpetua al ministro de Economía, no por haber matado a nadie, sino por haber participado en la adecuación de la economía alemana y de los países que había conquistado Alemania, más migraciones esclavas de otros países. Se lo condenó a prisión perpetua por haber participado en un crimen de lesa humanidad. Documento que propone, entre otras cosas, quién puede votar y quién no puede votar. Medidas de acción directa para recuperar las Islas Malvinas, es decir, el anuncio de que lo que después sería la guerra. Una alianza con países como Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile, año 77, todos en manos de dictaduras. Para ayudar a Brasil. Para enfrentar a Brasil, y ganarle una hegemonía que tuviera Argentina como cabeza. Dicho Notable así, la importancia que le daban al analfabetismo, a tener a una sociedad absolutamente ignorante, ¿no es cierto?, también para aplicar este plan. Tal cual. Carlos Heller, ¿quiénes eran los miembros de esta asociación de bancos argentinos que le proponían todo este proyecto de país a la dictadura en el 77? El presidente, ya lo dice el informe, era Narciso Campo, presidente del Banco Ganadero, para verlas que su hijo era el presidente del Banco de la Nación Argentina en ese momento. Discúlpeme, y la familia dueños de ingenios azucareros en el norte, ingenios que además fueron muy favorecidos por una política del Banco Nación, en manos de miembros de la familia. Estamos hablando de Ledesma. Estamos hablando de... no, Ledesma no. No era Ledesma, era de los Blaquier. Claro. Eran los otros ingenios que era una sociedad entre la familia Ocampo y la familia Prat-Gay, que también eran miembros del directorio del banco. Del Banco Nación. Del Banco Nación, sí. Lo que pasa, lo más notable para mí, es que cuando nos metemos en los temas económicos, encontramos las mismas cosas que se están discutiendo ahora. Por ejemplo, efectiva independencia institucional del Banco Central, estableciendo en su Carta Orgánica que sus objetivos fundamentales sean el logro de la estabilidad monetaria interna y el mantenimiento de un adecuado nivel de reservas. Suspensión del artículo 4 de la Carta Orgánica, que estatuye la sujeción de dicha institución a los dictados que en materia de política económica, monetaria y cambiaria estipula el Gobierno Nacional. Sancionar, facultar al Banco Central para emplear todos los medios a su disposición para ejecutar las metas establecidas, desligando su implementación de la previa aprobación del Ministerio de Economía. Después plantea cuestiones como la eliminación de todos los impuestos a la exportación, plantea el tema de las tarifas de los servicios públicos que deben ser plenas, es decir, que no tienen que existir subsidios, que las tasas de interés tienen que ser absolutamente libres, que el tipo de cambio debe fluctuar libremente y esto que recién decía el informe, el principio básico es que todo aquello que no esté expresamente prohibido está permitido, y como lo prohibido es muy poquito, digamos que era el viva la pepa, estaba todo permitido. Pero lo más grave es que cuando uno mira los tiempos de hoy, estas cosas siguen formando parte de la doctrina de los grupos económicos, porque cuando uno lee, por ejemplo, el documento fundacional de AEA, encuentra muchísimas de estas cosas en el fondo iguales. Y cuando uno piensa en lo que dijo Paulo Roca, curiosamente vicepresidente de AEA, Asociación Empresaria Argentina, refiriéndose al gigantismo del Estado, a una cantidad de cuestiones, son las mismas cosas que aparecen reflejadas en estos documentos. Recordemos, Heller y Cecilia, que estamos hablando de una etapa en donde la política económica hizo del sector financiero un sector clave. Así es. Es donde se cambió el régimen de acumulación de capital de lo que antes era la industria, la acumulación industrial y lo que fue la etapa de la sustitución de importaciones, por una etapa donde la financiarización pasó a ser
la forma de acumular capital, es decir, ganar plata con los intereses, y de ahí provino todo el tema de la deuda externa, del tipo de cambio garantizado. Sí. Y Martínez de Oz, el día que presenta la ley de entidades financieras, dice, esta es la ley fundamental que marca los lineamientos de política económica de este gobierno. Y en su aplicación en el mediano y largo plazo se verán los frutos de esta política. Por eso nosotros cuando hablamos de asignaturas pendientes seguimos diciendo que hace falta una nueva ley de entidades financieras, que esta ley de la dictadura, que las actas van a demostrar cómo fueron elaboradas en complicidad con esos banqueros que fueron los que le sugirieron los contenidos, como aparece reflejado en estos documentos. Y esa ley sigue hoy vigente. Es decir, nosotros tenemos que aprovechar todos estos documentos para ver todavía todas las asignaturas pendientes que tenemos que hacer, así como hay que juzgarlos, como hay que seguir condenándolos, como hay que vincular a los responsables civiles, como dice también el informe, tan responsables, como decía recién Eric Calcaño, tan responsables como los militares, a los ideólogos. También hay que terminar de desmontar todo el andamiaje legal que la dictadura dejó establecida. Quisiera hacerle una pregunta respecto a cuál es la vinculación entre la compraventa de papel prensa y este aporte que hace ADEVA. En las actas ahí aparece una cantidad de empresas que deben ser intervenidas, que son todas las empresas del grupo Graiber. Yo no tuve acceso a otra documentación, a mí la producción me facilitó el informe de ADEVA. En el informe de ADEVA no aparece el tema papel prensa, porque en realidad el documento, insisto, es un documento fundacional, ni siquiera referido concretamente al tema económico, ni siquiera referido al sistema financiero. Si yo les leo, miren, un minuto. Sí, cómo no. El proceso mundial de descolonización de las regiones antes sometidas al dominio de las potencias occidentales ha creado un cambio de gran significación en la composición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sigue, explica, qué sé yo, dice: son los estados recién nacidos como tales, con condiciones de vida triviales muchas veces, los que por su número dominan la referida Asamblea General, imponiéndole su tono actual de barricada, de vociferante demagogia, de agitación de las pasiones más violentas, aunque hablen de paz, de prédica constante del odio y la venganza. Quizá como una reacción a la larga y tal vez cruel dominación, son furiosos racistas antiblancos, enemigos de toda forma elevada y de jerarquía en el campo político, cultural, económico, organizativo, y partidarios casi biológicos de toda manifestación nihilista. Por eso digo, se la trae el documento, ¿no? Sí, es mucho más que una cosa de algunos lineamientos económicos. Una confesión de fondo. Es muy de fondo. Así es. Bueno, este documento muestra también a las claras esto que decíamos en la apertura de esta edición, que tiene que ver con la complicidad civil. Digamos, es la prueba fehaciente de la complicidad civil que hubo durante la época de la dictadura. Carlos Heller, muchas gracias por haber estado aquí. Rulo, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Por favor. Hacemos la pausa. Enseguida estamos con ustedes. En instantes, la Junta Militar expropió decenas de empresas del Grupo Graiber. Dictadura y subversión económica. Además, revelamos el aporte del cardenal Primatesta a los genocidas. Ya volvemos en este especial de Edición 7 con los archivos de la dictadura.